Prepárate para adentrarte en un mundo lleno de misterio y suspenso. En este video te llevaré a través de escalofriantes relatos de fantasmas que te pondrán la piel de gallina. ¿Estás listo para descubrir lo paranormal? Acompáñame en esta escalofriante aventura. Hace años decidí regresar al pequeño pueblo donde crecí. La nostalgia me atrapó y en un impulso de recuerdos emprendí un viaje hacia aquella región remota. El camino se extendía y las horas se acumulaban mientras me acercaba al lugar que una vez llamé hogar. Al llegar, noté que el pueblo estaba sumido en un silencio inquietante. Las calles, antes llenas de risas infantiles y vecinos amigables, ahora parecían desiertas y abandonadas. El campo donde solía jugar con mis amigos había perdido su vitalidad. Sin embargo, algo me impulsaba a seguir adelante. En el corazón del pueblo encontré una pequeña tienda. La anciana que la atendía me miró con ojos cansados, como si hubiera visto demasiadas historias pasar frente a ella. Dudó al reconocerme, pero finalmente me dio la bienvenida. Compré unas galletas que, según el empaque, estaban vencidas desde hace años. No le di importancia. Tal vez la anciana simplemente no se había dado cuenta. Mi siguiente parada fue la casa de mi viejo amigo Rubén. Al acercarme, vi un espantapájaros en el jardín. Su figura desgastada me recordó a alguien, pero no lograba identificar a quién. Rubén me recibió con alegría y pasamos horas recordando anécdotas de nuestra infancia. La lluvia nos obligó a quedarnos a pasar la noche. Fue entonces cuando todo cambió. A medianoche, los lamentos comenzaron. Un llanto desgarrador se aproximaba a la casa. Me asomé por la rendija de la puerta y vi una mujer caminando hacia nosotros. Era la madre de Rubén, pero algo no cuadraba. Mi amigo me detuvo antes de abrir la puerta. Esa cosa no es mi madre. Ella murió hace años. El llanto persistió y aunque intenté ignorarlo, era imposible. La mujer seguía afuera, clamando por algo que no entendía. Al amanecer, me despedí de Rubén y salí de la casa. El espantapájaros seguía allí, pero ahora noté su atuendo. Era idéntico al de la madre de Rubén la noche anterior. El miedo me invadió. En una cafetería cercana, encontré una conocida del pueblo. Al saludarme, me preguntó qué hacía allí. Le expliqué que visitaba a Rubén y que había pasado la noche en su casa. Pero ella me confundió. ¿Te quedaste en aquel pequeño pueblo? No queda nadie. No entendí hasta que me reveló la verdad. El pueblo estaba vacío, abandonado. Decidí seguir caminando un poco confundido. Continué mi camino. Unos meses después, mi primo confirmó la historia. Aquel pequeño pueblo, donde una vez viví y amé, se había convertido en un lugar de sombras y misterios. Y le dije que no era posible, que había hablado con Rubén. Él dijo que era imposible, porque Rubén había fallecido años atrás. Trabajaba en una maquiladora en Nuevo León, un lugar que nunca duerme, con el constante zumbido de las máquinas día y noche. Pero todo cambió durante mi turno nocturno. Se decía que una mujer aparecía en el comedor, una figura etérea y solitaria que vagaba entre las mesas y sillas vacías. Una noche, mientras buscaba un lugar tranquilo para tomar mi café, la vi. Allí estaba, al final del comedor, una silueta apenas iluminada por la luz parpadeante. Vestía ropa antigua, desgastada por el tiempo, y su mirada estaba fija en la nada, como si buscara algo o a alguien perdido hace mucho tiempo. Los más antiguos de la fábrica decían que era el espíritu de una trabajadora que había perdido la vida
en un accidente, incapaz de dejar el lugar que había sido su segundo hogar. Otros afirmaban que simplemente era una leyenda urbana, un cuento para asustar a los nuevos. Pero ahí estaba yo, con el corazón latiendo a 1000 por hora y sintiendo un frío recorrer mi espalda. No me atreví a acercarme, ni siquiera a moverme. Solo observé hasta que, como llevada por una brisa que no existía, desapareció entre las sombras. Desde esa noche, mi visión del comedor y de la maquiladora cambió por completo. Aunque nunca más la vi, el eco de su presencia nunca dejó de sentirse cada vez que las luces parpadeaban o el viento silbaba de manera extraña. Ahora, incluso el más escéptico entre nosotros evita el comedor en las noches y todos compartimos miradas de entendimiento cuando alguien nuevo pregunta por la mujer que alguna vez caminó entre nosotros. En las profundidades de un viejo manicomio, donde los gritos de los olvidados se mezclan con el crujir de las viejas estructuras, empieza nuestro relato. Soy James, un vigilante nocturno en el manicomio de Ashwood, un lugar tan sombrío como los secretos que alberga. Mis noches son un constante vagar por pasillos oscuros, acompañado solo por el eco de mis propios pasos y ocasionalmente por el alboroto lejano de algún paciente perdido en su propia mente. Conozco cada rincón de este lugar, cada puerta rechinante, cada mancha en las paredes descascaradas, cada susurro que se arrastra por el frío suelo de piedra. Una noche, mientras recorría el ala abandonada, un susurro indescifrable me detuvo en seco. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como un eco distante de una conversación olvidada. Siguiendo el sonido, encontré una vieja radio emitiendo estática. La apagué, atribuyendo el incidente a mi imaginación, alimentada por las leyendas que envuelven este lugar. Al día siguiente, un hallazgo inusual me esperaba en mi casillero, un diario ajeno, con páginas arrancadas y lleno de garabatos incomprensibles. ¿De dónde había salido? ¿Era de alguno de los pacientes? Lo ojeé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras escritas, aunque confusas, parecían narrar fragmentos de historias que resonaban extrañamente familiares, como si las hubiera vivido yo mismo. Con cada noche que pasaba, mi reflejo en los espejos del manicomio se volvía más distorsionado, como si una sombra se superpusiera sobre mi imagen. Una noche, al pasar por un espejo roto, vi claramente una figura detrás de mí. Giré rápidamente, pero solo encontré el vacío y el silencio. Las sombras en el rincón parecían cobrar vida y los reflejos ya no me mostraban a mí mismo, sino a alguien o a algo desconocido. Las voces se hicieron más persistentes, cada vez más claras, hablando de un paciente, un tal James, que se había perdido en su propia mente. No, eso no era posible. Yo era el vigilante, el guardián de este lugar. Estas voces no podían ser mías, no podían ser mi historia. Pero la verdad me golpeó una noche cuando un doctor, pasando por mi lado, me miró con una mezcla de horror y piedad. James, tú estás muerto, exclamó, antes de correr alejándose. Confundido y aterrado, corrí hacia mi oficina, pero en ese lugar encontré una celda desolada con un nombre grabado en la puerta. James. La revelación fue desgarradora. Las voces en el diario, los reflejos distorsionados, eran ecos de mi propia mente fracturada. No era el vigilante de este manicomio, era uno de sus pacientes, perdido en un delirio en el que me había convertido.
en el guardián de mi propia prisión mental, en los pasillos del manicomio de Ashwood. Ahora deambulo, un eco más entre tantos, atrapado en un laberinto de sombras y susurros, un alma perdida, incapaz de discernir entre la realidad y las alucinaciones de una mente rota.